Buenos días, estimados estudiantes. Buenos días con todos, estimados estudiantes. ¿Cómo están? Muy buenos días, Omar, Sofía, Camila, que han tenido pues el grato momento de saludar. Muy buenos días con todos. Hoy tenemos una clase bastante importante, bastante interesante, porque vamos a hablar acerca del aprendizaje desde el enfoque conductual. Y pues les motivo a escuchar esta clase básicamente por dos cosas, ¿no? Número uno, porque lo que se aprende el día de hoy se puede aplicar pues en la vida cada uno. Y número dos, porque es muy probable que en el examen de admisión venga una pregunta de este tópico, porque si ustedes revisan los exámenes de los años anteriores van a encontrar que es bastante frecuente que se haga preguntas de el aprendizaje desde el enfoque conductual. Bueno, las semanas anteriores hemos estado trabajando acerca de cómo conocemos, cómo aprendemos, pero hoy día vamos a ver exactamente desde el enfoque conductual qué es lo que se considera pues aprendizaje. En esta primera lámina vamos a encontrar pues una pregunta que nos invita a reflexionar. El miedo a volar, el caminar, la desobediencia, las peleas, las preferencias para comer y las destrezas, ¿son innatas o aprendidas? Innato es todo aquello que nace con uno, o sea que uno no necesita aprender, uno simplemente ya nace y lo ejecuta. Y aprendido es todo aquello que debemos nosotros a lo largo de la vida pues ir aprendiendo. Entonces, ¿es innato o aprendido el temor a volar, el caminar, la desobediencia, las peleas, las preferencias para comer y las destrezas? Al final de la clase ustedes entenderán pues si esto es innato o aprendido. El enfoque conductual es un enfoque fáctico y vamos a ver hoy día pues cómo se define el aprendizaje desde este enfoque. Vamos a revisar también la teoría del condicionamiento clásico y también la teoría del condicionamiento operante. Desde el enfoque conductual del aprendizaje, pues se asume una definición fáctica, o sea, una definición de hecho, la definición empírica. El enfoque conductista es un enfoque que plantea un modelo, por un lado, estímulo-respuesta en el condicionamiento clásico, estímulo-respuesta, vamos a poner acá estímulo-respuesta porque lo que se asocia son los estímulos previos para dar una respuesta. Y por otro lado, un modelo RE. Este modelo es el operante donde pues dada una conducta, la consecuencia, que es un estímulo posterior a la conducta, es quien explica el cómo se aprende, o sea, la consecuencia, el estímulo posterior a la conducta es sí quien permite el aprendizaje. En cambio aquí quien permite el aprendizaje es el estímulo previo a la respuesta. Dos estímulos que se asocian y que de pronto nace una respuesta que se va a derivar de uno de los dos estímulos. El condicionamiento clásico operante ha sido planteado por Iván Pavlov, y el condicionamiento operante, ojo acá, no debemos decir que instrumental es de Skinner, instrumental es de Sondheim, Edward Sondheim, más adelante van a verlo, entonces elimino esto para que no lo confundan, ¿ya? Porque hay una distinción entre ser operante e instrumental. Entonces, quien plantea el condicionamiento operante es B.F. Skinner. Aquí se aplica la triple relación de contingencias, donde, dado un estímulo antecedente o discriminativo, se presenta una respuesta operante y vamos a tener algún tipo de consecuencia o estímulo reforzador.
El condicionamiento operante se explica por las leyes de refuerzo y los principios conductuales. ¿Qué es el aprendizaje desde el enfoque conductual? Pues el aprendizaje es el cambio relativamente permanente en el comportamiento producto de la práctica o experiencia o la interacción del sujeto con el entorno. Entonces, ojo aquí, comportamiento. Comportamiento es cualquier respuesta que realiza el organismo, sea un ser humano o un animal. Sí, siempre tenemos respuestas, conductas. Levantamos la mano, lloramos, sí, hacemos chinchín, reímos, nos entristecemos, escribimos, pateamos, golpeamos, todas son respuestas. Ahora, estas conductas, este comportamiento, estas respuestas, ¿sí? Se produce por la práctica o la experiencia. Entonces, otro tipo de factor que produzca cambio no sería aprendizaje, porque nuestra conducta también puede cambiar por otros factores. Por ejemplo, en el caso de maduración, okay, hay cambios en la conducta. De pronto, la adolescente, ¿sí? El adolescente tiene un cambio en la conducta, pero es producto de su maduración, no es producto de la práctica o experiencia. Cuando alguien está de pronto bebiendo alcohol debido al consumo de drogas o medicamentos, la conducta puede cambiar. Esta persona de pronto normalmente es calladita, tranquila, pero cuando bebe alcohol es un hablador, interactúa más. Es decir, el alcohol cambia su conducta, no ha sido producto de la práctica o experiencia o interacción del sujeto con el entorno. ¿Sí? Las enfermedades también podrían provocar cambio en la conducta, pero entonces eso no sería aprendizaje, porque la conducta cambió por una enfermedad. ¿Sí? Una persona de pronto le han dicho, sabe que usted sí está con una enfermedad, no la enfermedad, sí puede estar provocando cambio en la conducta. Un jugador de fútbol de 10 lanzamientos al arco, pues los 10 los mete. Pero si este día está con el estómago mal, está con diarrea, es muy probable que falle. Entonces su conducta disminuyó. La conducta de meter goles al arco ha disminuido, de patear penales, pero no debido a aprendizaje, sino debido a la enfermedad que está repercutiendo en su desempeño. Bien, vamos a ver pues los modelos teóricos del aprendizaje. Hoy día estamos comenzando con todo lo que es la parte conductual y la próxima semana vamos a ver también pues el enfoque cognoscitivo y un poco del enfoque observacional. Hoy día vamos a ver pues el enfoque conductual, cuyo mecanismo básico de aprendizaje pues es o bien el condicionamiento clásico o bien el condicionamiento operante. Aquí en el enfoque conductual principalmente se estudian las conductas observables y medibles. Digo principalmente porque también en el enfoque conductual se estudian las conductas privadas o internas que no son observables, como por ejemplo los latidos del corazón, los movimientos de los intestinos, también el lenguaje interior, el pensamiento, la conciencia también son estudiados, pero son pues explicados desde un modelo de condicionamiento clásico o operante. El condicionamiento es una forma de aprendizaje asociativo en la que determinados eventos ocurren juntos y tienen un carácter adaptativo. Quiere decir carácter adaptativo que la persona irá adaptándose al entorno. El condicionamiento explica la formación de hábitos y costumbres. Se produce por asociación temporoespacial entre estímulos y respuestas. Tenemos dos modelos de condicionamiento, el clásico y el operante. El condicionamiento clásico, sí, ha sido desarrollado por Ivan Pavlov. Aquí, ojo, las conductas se llaman respondientes, ¿sí? Respondientes. Entonces, cuando se diga responde, recuerden que es condicionamiento clásico. Pues las respuestas, sí, que consideramos reflejas aquí, son básicamente orgánicas. O sea, las respondientes son fisiológicas. Cuando el corazón, los pulmones, los intestinos, las glándulas, ¿sí? Responden, hablamos de respondiente.
¿sí? Entonces, si tu corazón palpita más rápido ante la presencia de alguien o ante un evento X, esa sería respondiente. Se te afloja el estómago, respondiente. Se te paran los pelos, respondiente. ¿Sí? Parpadeos, respondiente. Salivación, respondiente. Son respuestas netamente orgánicas, fisiológicas, viscerales. Primer tic. Bien, en condicionamiento clásico, Pavlov plantea pues que hay muchos reflejos incondicionados que al asociarse con un estímulo neutro pueden derivar en reflejo condicionado ante el nuevo estímulo, el estímulo neutro. Entonces, si se asocia un estímulo incondicionado con un estímulo neutro, a la larga el estímulo neutro va a tener respuestas similares a las que provoca el incondicionado. Estímulo incondicionado es aquel estímulo que al ocurrir sobre el organismo provoca un reflejo incondicionado, vale decir, una respuesta innata, no aprendida, involuntaria, automática, visceral. Por ejemplo, si pues de pronto un poquito de aire ingresa a tu vista, de inmediato parpadeas. ¿Sí? Sería incondicionado. Bien, el estímulo neutro es cualquier estímulo que no provoca la respuesta incondicionada al inicio. Al inicio no provoca la respuesta, no provoca la respuesta. Pero cuando se asocian los dos, cuando se presenta el estímulo neutro y el incondicionado al mismo tiempo, o este primero y el otro segundo, ¿sí? Quien provoca el reflejo incondicionado es el estímulo incondicionado, pero por presentarse ellos repetidas veces, una vez, otra vez se presenta y varias veces se presentan los dos juntos, a la larga el neutro también comienza a producir una respuesta similar, pero esta respuesta sí se llamará condicionada, ya se aprendió, aprende, ¿sí? Entonces el neutro deja de ser neutro y ahora se convierte en estímulo condicionado, que provoca el reflejo condicionado. Bien, acá el experimento de Iván Pavlov para demostrar que esto ocurría, que así se aprenden lo que serían las respuestas fisiológicas. Antes del condicionamiento, pues se le da alimento al perrito y el perrito saliva. Entonces el alimento es un estímulo incondicionado que al colocarse en la boca del perrito provoca salivación, que sería una respuesta incondicionada. Luego, cuando suena el diapasón, cuando se golpea el diapasón, suena y vibra, la respuesta del perrito es que no hay salivación. Entonces el sonido del diapasón sería un estímulo neutro. Y pues no hay una respuesta. Ahora, cuando se condiciona, ok, aquí suena el diapasón, se presenta alimento y el animal está salivando, no por el diapasón, sino por el alimento. Se presenta esto una, dos, tres, muchas veces suena el diapasón, bu, alimento, salivación, bu, alimento, salivación. Y luego, si solamente suena el diapasón y ya no se da alimento, observamos que también se produce la salivación. En este momento, ya el diapasón deja de ser un estímulo neutro para convertirse en estímulo condicionado, que está provocando salivación. El perro aprendió a salivar ante un nuevo estímulo que antes no provocaba la salivación. ¿Cuál es el nuevo estímulo? El sonido del diapasón. Entonces, el sonido del diapasón se convirtió en un estímulo condicionado que provoca una respuesta condicionada. Ojo aquí, siempre el estímulo neutro se convierte en condicionado. Entonces, si al inicio el diapasón era el neutro, al final el diapasón será el condicionado. Un estímulo que se aprendió por asociación de estímulos previos y que ahora está provocando una respuesta similar a la incondicionada. Para que disminuya la conducta de salivación, ¿sí? Para que disminuya la respuesta condicionada, se utiliza
el procedimiento de extinción, donde se suprime el estímulo incondicionado, o sea, se deja de presentar asociado el estímulo neutro y entonces la respuesta de salivación irá disminuyendo. ¿Ok? Se refuerza la conducta, agarra más fuerza la conducta de salivar cuando se continúa manteniendo el estímulo condicionado, sonido diapasón, con el estímulo incondicionado, alimento. Entonces se le da fuerza si continúa esta asociación. Pero se extingue cuando se suprime el estímulo incondicionado. ¿Correcto? Un psicólogo norteamericano también va a utilizar pues esta teoría del condicionamiento clásico para probar pues las ideas que él planteaba, ¿no? Las ideas que él planteaba era, por ejemplo, que muchas de las conductas que consideramos innatas en realidad son aprendidas. Y para Watson, este psicólogo norteamericano, fundador de la escuela conductista en 1913, lo importante es la conducta manifiesta y observable. Él se concentra en la medición y observación de la conducta netamente observable. Watson planteaba pues que el miedo, la fobia, la neurosis básicamente son, ¿sí?, respuestas que se aprenden. Entonces muchas de las conductas emocionales son aprendidas bajo este principio del condicionamiento clásico. Y él hace un experimento con un niño, un pequeñito llamado Albert, el pequeño Albert. ¿Qué es lo que hace con el pequeño Albert? Pues lo va a condicionar. ¿A qué lo condiciona? A tener miedo. ¿Ante qué? Ante un estímulo neutro que era una rata. ¿Sí? Entonces se presenta el estímulo neutro, la ratita, y el niño no tiene miedo. Pero cuando se hace sonar, ojo, no es una plancha de acero, ya se llama gong. El gong, ustedes me imagino conocerán, es como un plato así gigante, ¿no?, que utilizan por lo general los japoneses y los chinos, que cuando se golpea pues suena fuertemente. Entonces cuando golpeaban este gong, el pequeño comenzaba a llorar, ya manifestaba miedo. Cuando se asocian los dos estímulos, la ratita con el sonido del gong, se asocian, ¿sí? Se presenta rata, suena el gong, rata, gong, rata, gong. Llega el momento que este pequeñito Albert, ¿sí?, está llorando por el sonido del gong. Pero llega el momento en que se presenta solamente la rata, ya no suena el gong, ya no estamos tocando el gong, y el pequeño comienza a llorar. Entonces Albert comienza a presentar miedo ante las ratas blancas, por asociación previa, por condicionamiento clásico. El niño fue condicionado de manera clásica a tener miedo ante un estímulo que previamente no lo provocaba. ¿Ok? ¿Van entendiendo? Espero que sí estén entendiendo. Están entendiendo, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué están respondiendo? ¿Qué me dicen por ahí? Sí, están entendiendo. Muy bien. A ver, voy a preguntar para ver qué tanto entendieron. Sí. Si, por ejemplo, vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Un bebé nace, ¿sí? Y luego cuando su mamá se acerca, pues, ¿no?, el bebé, ¿sí?, no muestra ningún tipo de respuesta emocional, ¿no? Ni sonríe ni llora, ¿ya? Pero si de pronto este bebé es alimentado por la mamá, es cargado por la mamá, ¿no es cierto?, va a ocurrir pues que el niño, cuando es alimentado, toma su lechecita, pues ya comienza a sentir satisfacción, alegría, su corazón palpita rápidamente, su cuerpito se pone calientito y entonces sonríe. Luego de varias ocasiones, ya inclusive la mamá no le da lechecita, pero cuando viene el bebé sonríe. Entonces, en ese caso, analicen ustedes cuál sería el estímulo neutro. A ver, díganme cuál sería el estímulo neutro. A ver, ¿qué estarán respondiendo? ¿Qué estarán respondiendo? Ahorita voy a ver, Clac, clan.
Ajá, la mamá, la madre. ¿Y cuál sería el estímulo condicionado? ¿Cuál sería el estímulo condicionado? ¿Cómo el estímulo condicionado? Condicionado. Hemos dicho, el neutro se convierte en condicionado. ¿Cuál sería el estímulo condicionado? Si el neutro es la mamá, el condicionado también es la mamá. El incondicionado sería el alimento, ¿sí? El incondicionado, pero acá se condicionó. Primero no sonreía, no se alegraba por la mamá. Ahora, como se asoció mamá con alimento, ¿sí? Ahora el estímulo condicionado también es la mamá. Recuerden el tic que le acabo de decir, tic con P, el consejito. El estímulo neutro se convierte en condicionado, ¿sí? Condicionado. De repente no me escucharon bien, tal vez ese haya sido el problema. Ya. A ver si se puede hacer esto, vamos a ver si se puede ver. Otro psicólogo norteamericano muy influenciado fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado, y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía a algunos simularon un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo había generalizado para cualquiera de ellos. Ellos no tenían. Bien, llegaron a ver el experimento entonces de Watson. Sí. Creo que el sonido no estaba muy bueno, o si estuvo bien el sonido. Ah, ya, muy bien, la generalización. Eso también es un punto, ¿ves? Que lo acaban de escuchar y que también viene en los exámenes. Bueno, la generalización es un proceso a través del cual estímulos muy similares a el original, en este caso la rata blanca, estímulos parecidos, ¿sí? También comienzan a producir la misma respuesta condicionada. Entonces ya no solamente presenta miedo a la rata, sino también a conejo blanco, peluche blanco, pollo blanco. Entonces se generaliza la respuesta, ¿sí? Eso se llama generalización. Cuando una respuesta aprendida también se presenta ante estímulos que son similares. Entonces vamos a suponer una niña que es muy, pero muy maltratada por su papá, ¿no? Muy maltratada por su papá. Luego de pronto comienza a tener, ¿no? Temor, miedo al papá.
Y luego puede también poder tener miedo y temor cuando ve figuras masculinas, mayores. ¿Ok? Entonces se generalizó su respuesta hacia otros estímulos que son similares. No es su papá, es su profesor. No es su papá, es el director. No es su papá, es el vecino. Y comienza a tenerle miedo. ¿Entendió? Listo, eso se llama generalización. Muy bien. Continuemos, chicos, con la clase. Espero que les esté gustando. Bueno, ahora continuemos. El condicionamiento operante. Operante, ¿sí? Operante. Instrumental es Sondheim. Sondheim lo llama. Sondheim fue el que comenzó con estos trabajos. Sondheim, ¿sí? A inicio del siglo XX, él va a comenzar con los trabajos de condicionamiento instrumental, donde él colocaba unas ratitas dentro de unas cajitas. No, ratitas no, gatos. Estos gatos tenían hambre y cuando tenían hambre había una palanquita. Si presionaban la palanquita salían de la caja y encontraban alimento. Sondheim planteaba de que la conducta era un instrumento. La conducta servía como instrumento para lograr el alimento. Ya más adelante, ya todavía mucho más adelante, a partir de 1920 para adelante, es que Skinner va a agarrar y va a decir, bueno, pero hay conductas que no necesariamente sirven de instrumento, simplemente el organismo opera, ejecuta en el ambiente, independientemente si esté buscando o no buscando algo. Entonces le quita la parte, sí, un poco mental que le ponía Sondheim, porque Sondheim al decir la conducta no sirve de instrumento, o sea, como que tiene un objetivo, Skinner dice, no, la conducta se presenta, independientemente si hay o no hay objetivo, el sujeto opera, y la consecuencia es la que le da fuerza a la conducta. Entonces, ojo aquí, la conducta, ¿sí? La conducta, que es cualquier respuesta que realiza el organismo, respuestas, ¿sí? Respuestas, acá estamos hablando, ¿sí? De, por ejemplo, levantar la mano, hablar, caminar, todas las respuestas que tenemos, que son básicamente esquelética motoras, ya no son respondientes, que eran viscerales, ¿sí? Estas respuestas de actividad principalmente, ¿sí? Pueden recibir alguna consecuencia. Y esta consecuencia es la que le da fuerza a la conducta, la consecuencia, ¿sí? Skinner le llama operantes porque operan en el ambiente modificándolo, generando consecuencias. Bien, acá en el condicionamiento operante se da lo que se llama la triple relación de contingencia. La conducta se adquiere, desarrolla y mantiene por las consecuencias que produce en el entorno. Entonces, una respuesta que se da en un ambiente específico, que sería el estímulo antecedente o discriminativo, ¿sí? En un lugar donde hay personas a una hora específica, se emite una conducta y esta conducta operante, dependiendo de la consecuencia, va a adquirir fuerza. Recuerden que adquirir fuerza quiere decir que o aumenta la conducta o disminuye la conducta. Se la fuerza de la conducta, ¿sí? Entonces, la operante puede aumentar o disminuir en función a qué consecuencia ha tenido. Yo les pregunto, por ejemplo, a ustedes, ¿sí? Si una persona, vamos a suponer, ¿sí? Un niño mete el dedo en el interruptor y le pasa corriente, ¡ring! Le pasa corriente. Entonces, la operante fue meter el dedo al interruptor, la consecuencia le pasó corriente, ¿sí? Esa conducta de meter el dedo al interruptor, ¿incrementa o disminuye? A ver, dígame. Si fue desagradable, doloroso, no le gustó para nada, meter el dedo al interruptor y obtener energía eléctrica, wow, descarga eléctrica, ¿aumentará o disminuirá? O sea, la consecuencia de haber metido el dedo al interruptor en una persona normal debe disminuir, salvo que seas un masoquista, no te gusta y sigues, ay, qué rico. Depende de cómo sea la consecuencia para el sujeto. Si la consecuencia para el sujeto fue agradable, ¿sí? La conducta aumentará. Y si fue desagradable, disminuirá. ¿Entendió? Bien. Bien, entonces estoy tratando de que comprendan esto para que tengan un puntazo seguro en su examen de admisión. Principios del condicionamiento operante. Pues los principios vienen a ser los procedimientos para la adquisición de conductas y para la reducción de conductas. Aquí, ojo, esto de deseable o inaceptable, ya
bueno, lo han puesto los colegas, pero realmente no es así, ¿no? Porque en realidad los principios del condicionamiento operante son los procedimientos que explican por qué ciertas conductas aumentan o disminuyen, independientemente de si solo se deban adquirir deseables o reducir las inaceptables. Porque muchas veces la gente le da fuerza a conductas también indeseables o deseables. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que hay ciertos principios que explican por qué algunas conductas se aprenden, incrementan y otras se aprenden disminuyendo. Bien. Y les aclaro esto porque, ojo, en el examen de admisión, en las preguntas que vienen en los exámenes de admisión, estas preguntas las hacemos los docentes de la Facultad de Psicología y, bueno, los docentes que no trabajan en la y en la facultad manejamos adecuadamente esto y sabemos pues de que las operantes, sean deseables o indeseables, van a depender mucho de la consecuencia. Entonces, de la consecuencia, ¿sí? Bien, acá, ¿cuáles son los principios del condicionamiento operante? Tenemos el principio de reforzamiento, de castigo y de extinción. ¿Sí? En el reforzamiento, el efecto es que aumenta la conducta. Hay dos tipos de reforzamiento, el positivo y el negativo. En el reforzamiento positivo, la conducta, y dada la conducta, le sigue una consecuencia que es un estímulo agradable. Y ese estímulo agradable, ¿qué hace? Incrementa la fuerza de la conducta. En el reforzamiento negativo, ¿sí? Se presenta una conducta que elimina un estímulo desagradable. Entonces, si con una conducta eliminamos un estímulo desagradable, un estímulo doloroso, aversivo, esa conducta también adquiere fuerza. ¿Sí? Por ejemplo, un perro viene ladrándote fuertemente y tú le gritas ¡fuera! Muy fuerte, ¿no? Entonces tu conducta eliminó el estímulo desagradable, el perro se fue corriendo, escapó. Entonces la próxima vez probablemente esa conducta la repites. Eso quiere decir que tu conducta adquiere fuerza, porque eliminó un estímulo desagradable. Y ahí estamos hablando de reforzamiento negativo. En el castigo positivo, ¿sí? Los castigos disminuyen la conducta, ¿no? En el castigo positivo la conducta es seguida por un estímulo aversivo y por lo tanto la conducta debería tender a disminuir. Disminuye. Y en el castigo negativo la conducta va a seguirle pues la retirada o pérdida de un estímulo agradable. Entonces se le quita algo que le gusta y su conducta tiende a disminuir. La extinción, la conducta disminuye. ¿Pero por qué disminuye? Porque se elimina un reforzador positivo, o sea, un estímulo agradable que está asociado a una conducta. Si una conducta siempre está presente debido a que hay un reforzador que le da fuerza, eliminando ese reforzador, entonces hacemos que la conducta disminuya. Entonces es bastante parecido al castigo negativo, ¿ya? Pero aquí hay ya un reforzador que está asociado a la conducta. Ejemplo para que lo entiendan, ejemplito, ¿ya? Ejemplito. Juanito es un niño que habla lisuras, ¿sí? Y cuando él habla lisuras, su papá, su mamá, sus hermanos se ríen y le festejan que sea un lisuriento. Bien. Ahora, sí, en el colegio también habló lisuras. Y esto, pues, molestó un poco a la profesora y llamó a los padres y lo llevaron al psicólogo, pues, a los padres y al niño. El psicólogo le ha dicho al papá y a la mamá y a los hermanos, a la familia, que cada vez que Juanito hable lisuras, no se rían, no lo festejen, porque hablar lisuras no es adecuado. ¿Sí? Entonces papá, mamá y hermanos, ahora cuando Juanito habla lisuras, ya no se ríen, ya no le festejan. Por lo tanto, le quitaron el reforzador positivo, que era pues alegrarse, reírse cuando él hablaba lisuras. Su conducta de hablar lisuras, sí, había sido reforzada positivamente. Ahora hay que quitarle el reforzador. Y con eso se extingue la conducta. ¿Entendieron? ¿Entendieron, chicos? ¿O estoy volando un poco? Bien. No están respondiendo en el chat. No han entendido, creo, entonces.
Solo Natalia entendió, Nicolás también, Camila, Alejandra también dicen que no entendió. Solo 4 entendieron, son 40 y tantos. 5, 6, 7. Ya, están como que un grupo está entendiendo. Quiero que todos entiendan. Mi función es que todos traten de entender, ¿sí? Y la única manera de saber si están entendiendo es que ustedes me lo digan. Si me dicen, profe, no estoy entendiendo, yo trataré de explicar un poco más para que logren entender. Entonces, sean sinceros. Si alguien no está entendiendo, dígamelo de una vez. Todavía tenemos tiempo. Si no, se acaba la clase y pues ya no les digo nada. ¿Ya? Si alguien no entiende un poquito, dígame, profesor. A ver, quiero entender, así que un poquito más. Bien, vamos a ir viendo cada uno de estos principios o procedimientos, ¿ya? Que hemos explicado. Bien, en el reforzamiento, la conducta se presenta y entonces hay una consecuencia positiva, que es por lo general un premio físico verbal y la conducta aumenta. Ya, entonces de pronto un trabajador ha vendido mucho y todos se alegran del que ha hecho su conducta de vender, aumentará. Sí, porque recibe un premio inclusive. Lo felicitan, entonces su conducta aumentará. El reforzamiento negativo, lo que va a ocurrir más bien pues es que la conducta, que ya les dije, elimina un estímulo desagradable, ¿no? Entonces está durmiendo y suena, ¿no es cierto? Suena por ahí pues el celular que te molesta, entonces ¿qué haces? Agarras y en la configuración le quitas por ahí, ¿no es cierto? El wifi, el internet para que no esté sonando, o lo apagas y ya duermes tranquilo. Entonces eliminas el estímulo desagradable y tu conducta va a aumentar. Entonces una próxima vez que algún estímulo desagradable, el celular otra vez esté sonando cuando quieras dormir, ¿no? Lo apagas, ¿no? O lo configuras para que no esté con sonidos molestándote. ¿Ok? No te gusta que llueva, la lluvia te fastidia, entonces, ¿no? Con el paraguas eliminas ese estímulo que te molesta. La conducta de usar el paraguas. En el castigo positivo, dado una conducta, ojo acá, no necesariamente indeseable, puede ser cualquier conducta, pero esta conducta le sigue pues una consecuencia, un estímulo consecuente físico, verbal, doloroso, punitivo, aversivo, desagradable. Si es así, el efecto será pues que esta conducta disminuya. Ese es el efecto. ¿Ok? En el castigo negativo, más bien lo que se elimina pues es un estímulo agradable, algo que te gusta, te quitan debido a tu conducta, a la conducta que sea. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La conducta debe disminuir. ¿Sí? El niño se portó mal y de pronto dicen, ¿sabes qué, hijo? Te portaste mal, golpeaste a tu compañero, fue tu conducta, entonces ahora no sales al recreo. ¿Sí? Entonces le quitaron algo que le gustaba, el recreo. O de repente le dicen, ya no vas a ver televisión porque estás demorándote mucho en comer. ¿Sí? Entonces la conducta de demorar en comer debe disminuir y más bien debe de presentarse la conducta de comer en menos tiempo. ¿Ok? Bien, el costo de respuesta, que también es una manera de castigo negativo, ¿sí? En el costo de respuesta, dada la conducta, lo que se le elimina es, pues, por ahí, ¿sí? El dinero o algo que él valore, su celular, por ejemplo, ¿no? Valora, ya no va a tener el celular, la ropa, qué sé yo. Entonces, dinero por lo general, ¿no? Por ejemplo, había un caso experimental de una persona que fumaba mucho, ¿no? Entonces, la conducta operante era fumar, ¿sí? Y en ese experimento, pues, mostraban de que si la persona rompía un billete de $10 por cada cigarro que fumaba, ¿no? A la larga, con el tiempo, ¿no? El costo de respuesta, que era el romper los $10, hizo que la conducta de fumar disminuya, ¿no? Que su cantidad de cigarros diarios, que eran como 2 cajetillas, o sea, 40 cigarros diarios, disminuya considerablemente, ¿no? A 10 cigarros al día de pronto. Entonces, costo de respuesta, se elimina un estímulo que para el sujeto tenga valor, sobre todo económico. Eso sería el castigo negativo, entonces.
¿sí? Bien, en la extinción, les expliqué hace un momento una respuesta que ha sido aprendida y que se mantiene por un reforzador positivo. Lo que se hace es quitar el estímulo reforzador positivo. Se le quita el estímulo reforzador positivo y la conducta tiende a disminuir. Ya, todavía no vamos a ver los ejercicios, ¿ya? Vamos a continuar con esto. A ver, ¿qué horas son? Voy a ver la hora. 10:44. Ya tenemos una buena cantidad de tiempo. A ver. Si, por ejemplo, escuchen, una niña, ¿sí? Una niñita, bueno, va a la panadería con su mamá y en la panadería quiere una golosina, ¿sí? Entonces, pide la golosina, la mamá no le compra la golosina, la niña se pone a llorar, se tira al suelo, patea a la mamá, hace una rabieta, hace todo su show, tremendo show. ¿Quieres show? Le da show, ¿sí? La mamá un poquito indispuesta, ¿no? Palteada, ¿qué dirán los demás? ¿No? Y a veces los vecinos todavía hablan, ay, no, qué mala madre, cómo no le da, pobrecita, si es una golosinita. Entonces la mamá agarra y le compra, pues, ¿no es cierto?, la golosina, ¿sí? Entonces la conducta de hacer rabieta, vamos a poner acá, rabieta, de la niña, se explicaría aquí que ella aprende a hacer rabietas, ¿sí? Ella aprende a hacer rabietas porque ha sido reforzada positivamente. Miren, una conducta indeseable ha sido reforzada, ¿sí? Entonces, esta de hacer rabietas adquirió fuerza. ¿Por qué? Por reforzamiento positivo. ¿Por qué? Porque le dieron un premio. ¿El estímulo antecedente cuál fue? La mamá, la panadería, la golosina y la negativa. La niña hará más rabietas ahora, cada vez que quiera algo. Pero recuerden, ante la mamá, que fue el estímulo discriminativo. Supongamos que ahora también va a la panadería a comprar, pero va con el papá. Vamos a suponer que ahora va con el papá, ¿sí? Y hace lo mismo, hace su show, porque el papá no le quiere comprar la golosina. Hace el show. Se pone a llorar, se tira, patea al papá. Y el papá lo que hace es, pues, sale de la panadería con el pan que ha comprado, con el jamón que ha comprado. La niña está llorando un buen rato, ve que no está el papá y sale corriendo a buscar al papá, ¿sí? Y le promete y le jura al papá, ni más voy a llorar, papá, no seas malo, no me dejes, papá, ¿sí? Entonces, en ese caso, la conducta de hacer rabieta disminuye, ya no se presentará. Frente al estímulo discriminativo, papá, panadería negativa, no hace rabietas, ¿sí? Esta conducta de hacer rabieta disminuye, ya no se presenta, ¿no? O sea, no hay conducta ante el papá. ¿Qué explicaría eso? ¿Cuál sería el principio que explicaría? Reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo positivo, castigo negativo, de la conducta de la niña. O sea, ahora la rabieta, sí, está más bien disminuida. ¿Por qué? Por reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo positivo, castigo negativo. A ver, díganme ustedes, ¿por qué? El papá se retiró de la panadería, ¿sí? La niña en otras ocasiones no hace rabieta con la mamá, con el papá, ¿sí? ¿Cómo aprendió? ¿Cómo aprendió? Omar dice, si no se quita nada no es negativo, porque Yadira dice que es castigo negativo. Pues te digo, Omar, que sí se ha quitado algo, la presencia del papá. Y el papá es un reforzador positivo, que le da cariño, que le da amor, que lo cuida. Entonces la niña quiere al papá, por lo tanto el papá es un reforzador positivo. Si se está quitando un reforzador positivo porque el papá se fue, entonces hablamos de castigo negativo, como bien nuestra señorita Yadira Cielo dio la respuesta correcta. ¿Sí?
la eliminación de un reforzador positivo. En este caso, el papá se retiró del espacio. El papá entonces era un reforzador positivo que al retirarse del espacio, ¿sí? Se convierte este caso pues en un castigo negativo. Correcto, Jennifer, correcto, estimada Yadira. Y Omarcito, que también está participando, porque hay que participar, ¿sí? Así nos equivoquemos, pero justamente ahí nos damos cuenta. Omarcito, ¿te has dado cuenta entonces cómo es la cosa o todavía falta un poco? A ver, dime. Muy bien. Entonces ya vamos dándonos cuenta. Hay cositas a veces que uno dice, ¿cómo es esto? Pero justo acá queremos que lo entiendan. Queremos que lo entiendan. A ver, siguiente caso. Un jugador de fútbol en la cancha de pronto, ¿no? Agarra y ¡fua! Le mete un tremendo golpe a otro compañero de equipo contrario. Entonces de inmediato le ponen la tarjeta roja. ¡Fua! Tarjeta roja. Fuera de la cancha. ¿Sí? Entonces la próxima vez ya él no patea otro partido, entra a la cancha, pero ya está más tranquilo, ya no está pateando a los enemigos, ¿sí? La conducta de patear a jugadores contrarios disminuye. ¿Qué explicaría esa disminución? ¿Qué procedimiento? Castigo positivo, dice, o sea que a él le dolió la tarjeta roja. Ay, qué fea la tarjeta roja. No sería castigo positivo, también es castigo negativo porque lo están sacando del lugar donde juega, el jugar es reforzante, ¿sí? También es castigo negativo. Le están quitando reforzadores positivos, cancha de fútbol, juego, barra, todo eso lo refuerza. Y el dinero que gana como jugador ya no recibirá, ¿no? Inclusive cuando les ponen tarjeta roja, muchas veces los amonestan económicamente, le quitan dinero. Sería también castigo negativo. Están fallando, chicos, cuidado. Pero ¿cuál, Natalia Zapata? ¿Qué significa la tarjeta roja al final? ¿Le duele? Uy, me duele mucho, es como electricidad, un golpe. La tarjeta roja al final es sal de la cancha. Ya no tienes reforzadores. Eso es. Es igual que la multa. Por seguro que yo les pregunto por la multa y también caen ahí. Una persona se pasa la luz roja. ¿Ah? Se pasa la luz roja. ¿Sí? Viene el policía y le dice, señor, tenga la multa. Usted va a pagar. Tenga esta papeleta. ¿Sí? Tenga esta papeleta. Porque usted se pasó la luz roja. ¿Sí? Entonces, a veces pregunto eso y también la gente dice, ¿es castigo positivo? ¿Qué? ¿La multa es dolorosa? ¡Ay, me duele la multa! No. ¿Es un palazo que te han metido? No. Al final lo que vas a pagar es dinero. Te quitan dinero y el dinero es un reforzador positivo. Costo de respuesta. ¿Sí? Entonces le quitan lo que les gusta. ¿Qué le están quitando? Dinero en este caso. ¿Qué le están quitando? Jugar en el otro caso. ¿Sí? Entonces le están quitando reforzadores positivos. Por eso sería castigo negativo. Ya. Claro, así es, Omar. ¿Ah? Así es. Ahora, eso de agradable o desagradable es variable. Hay gente que le agradan cosas que para otros son desagradables. Entonces es variable. Por eso depende de cada persona. Ya depende de cada persona. Un ejemplito. A ver, un ejemplito. A ver, por ejemplo, de repente vamos a suponer que una persona tiene a su pareja, su enamorada, ¿sí? Y están abrazándose, besándose. Están abrazándose y besándose y de pronto, entonces, la chica de pronto, no sé por qué, pues le muerde el labio fuertemente, le da un mordiscón cuando están en pleno besuqueo, ¿ya? Y, a ver, a este amigo agarra y dice, hey, ¿qué tiene? ¿Por qué me muerde? ¿Que tú eres vampira? ¿Qué cosa? No, me gustan los mordiscos. Entonces la conducta de morder de ella va a disminuir, porque él ya no le quiere besar, ¿sí? Entonces en ese caso, la disminución sería por castigo negativo. Pero si él, ¿no es cierto? Si él agarra y más bien dice, uy, cómo me gusta, qué delicioso que me muerdas, aumentará la conducta de morder, ¿sí? Por reforzamiento positivo, porque a él sí le gustó. Entonces, a alguno le gustó el mordisco y a otro no le gusta el mordisco. Ya depende de cada persona. Entonces, el mordisco
en esa situación para algunos será agradable y para otros desagradable. Por eso es preferible no pensar en agradable o desagradable, sino en la consecuencia que tiene. Si la consecuencia es que incrementan la conducta, estamos hablando de un reforzador positivo. Y si la consecuencia es que la disminuye, de un reforzador negativo. ¿Sí? Depende de la consecuencia. A veces hablar de agradable o desagradable nos puede provocar confusiones en esto. ¿Sí? El hablar de agradable o desagradable se utiliza muy en sentido común, pero es muy vulgar. En realidad, lo que vemos nosotros es qué consecuencia tiene. ¿Qué consecuencia tiene la persona? Porque hay gente que es masoquista y que le gusta lo aversivo. ¿Sí? Y hay gente que no. A algunos les gusta el caramelo y a otros les gusta lo salado. Entonces ya depende de cada persona. ¿Sí? Bien. Espero que hayan entendido. Espero que hayan entendido. ¿Sí? Pregunta, chicos. El castigo positivo, o cuando se habla de positivo, sea en reforzamiento, se recibe un estímulo. Se recibe un estímulo. ¿Sí? Y en castigo siempre, ¿no? En castigo, bueno, en castigo siempre se elimina. El tema es que en reforzamiento se elimina a algo aversivo y en castigo se elimina a algo agradable o no aversivo. ¿Ya? Entonces eso está en función de todo ello, pero por eso hay que analizar bien todo. Bien, miren acá lo siguiente, antes de terminar. Hemos visto que la niña se rabieta, ¿sí? Con la mamá, porque la mamá la premió, ¿sí? Y que no se rabieta con el papá porque el papá la castigó. El castigo del papá fue castigo negativo. Pero si va con el abuelito y también hace rabieta, ¿sí? Y lo que hace el abuelito es nadie lo ve y ¡pah! Le mete un pellizcón a la nieta. ¡Pif! Le mete su pellizcón. ¡Au! Dice ella. No me vengas a hacer ese show a mí acá. Sí. Con el abuelo nunca se rabieta. Ahora, ¿por qué no se rabieta con el abuelo? ¿Qué principio explicaría que no haga rabieta con el abuelo? ¿Qué principio? ¿Reforzamiento o castigo? La conducta de hacer rabieta disminuye el castigo. ¿Qué tipo? Positivo, porque le metió su pellizcón, algo que le dolió y que no le gustó. ¿Sí? Bien, bien, la conducta disminuyó. Si se incrementa, más bien le gustó, pues entonces ya sería el problema positivo, le gusta que le metan pellizcón. Y hay gente así, ¿eh? Hay gente así. A veces me han llegado a consultas, no muchos, muy pocos casos, de mujeres sobre todo, ¿no? Que de pronto tienen parejas que son malos, maltratadores, ¿no? Violentos, y que les tratan mal, que les hablan mal y dicen, es que no sé, siempre mis parejas son así, me gusta que sean así. Entonces miren, ¿sí? Ahí se refuerza eso. ¿Sí? Bueno, chicos, ya estamos sobre la hora. Vamos a ya culminar con la clase. Espero que se haya quedado entendido.